buenos días. Estamos felices de estar compartiendo un domingo más. Tenemos un Dios que todo lo hace bien, que siempre llega a tiempo. Un Dios de grandes maravillas. Por eso le alabamos en esta mañana y bendecimos su nombre. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos lares tú vas conmigo, eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no te dejes. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes, en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tu maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Exaltamos Jesús, honramos tu nombre, Señor. Aleluya. Podemos estar confiados en que Jesús, nuestro buen pastor, nos sostiene. Que el Señor nos da de su abrazo y de su amor. Exaltamos Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo
de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Jesús. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor, mi buen pastor, mi Salvador, me rindo a ti. Oh, yo me rindo a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Yo me rindo, mi buen pastor, mi Salvador, me rindo a ti, me rindo a ti. Mi buen pastor, mi Salvador, yo me rindo, nos rendimos a ti. Hola, buenos días.
Para nosotros es una alegría poder encontrarnos nuevamente este domingo. Hemos comenzado este culto alabando a Dios, adorando su nombre, y también queremos agradecerle por su cuidado, por su amor, por su misericordia en todo este tiempo. Bueno, nosotros es la primera vez en muchos meses que estamos de vuelta acá en Buenas Nuevas, y esto es una alegría, pero también lo bueno fue que nunca dejamos de estar juntos como familia, porque pudimos hacerlo en forma online, compartiendo desde casa, y eso es bueno y nos hace bien. Bueno, y acá estamos, le queremos dar la bienvenida a todos y deseamos que ustedes también se sientan en familia junto con nosotros. Qué bueno que podamos disfrutar de este tiempo como familia y como iglesia. Es un lugar distinto y empezamos también alabando y adorando al Señor. Y la Biblia nos dice en el Salmo que todo lo que respire, alabe al Señor. Y no sé si les pasa que vieron que ahora tenemos que estar usando los tapabocas y que cuando uno se los saca, siente ahí ese aire que entra como una bocanada fresca que nos llena. Y un poco cuando alabamos, también eso nos pasa, o sea, nos reoxigenamos espiritualmente. Y también hay otro salmo que dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Entonces, qué bueno que pudimos empezar alabando al Señor. Y bueno, Miriam decía de que esta vez nos tocó a nosotros estar acá para darles la bienvenida y estar acá en el templo físico, si quieren decir. Pero, ¿saben qué? Yo me acordaba de una historia que está en la Biblia, un relato de Jacob. Todos lo conocen, ¿sí? Y me acordaba de esa vez cuando Jacob, que él no estaba tampoco en un muy buen momento recontra súper espiritual, sino que estaba como escapando y en medio del desierto. Llegó la noche, le agarró el sueño, agarró una piedra y se tiró a dormir. Y bueno, el relato cuenta de que tuvo un encuentro con Dios. Y él cuando se despierta dice, este lugar es tremendo. Dice, yo no lo sabía y resulta que era casa de Dios y puerta del cielo. Y bueno, quizás vos estás ahí todavía en la cama, o quizás, como yo los últimos domingos también, picando ahí la cebollita para la salsa que vas a hacer en un ratito. Y el Señor está ahí. El Señor está llenando ese lugar. Y por eso queremos compartir este tiempo junto a vos, sabiendo de que Dios se está moviendo ahí donde vos estás. Así que si querés te invito para orar y que Dios bendiga y te hable en lo que queda de este tiempo. Oramos. Te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo que podemos disponer para pasarla juntos en familia, para pasarlo juntos también en la familia espiritual. Señor, sabemos de que aunque no podemos estar juntos en un lugar físico, vos estás en medio nuestro. Y Señor, queremos pedirte de que vos en esta mañana nos estés hablando, que nos bendigas, que nos movilices. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Como siempre te lo decimos, queremos que vos estés enterado de todo lo que ocurre en esta familia que se llama Buenas Nuevas. Así que queremos que vos estés en la mayor manera posible, estés conectado y estés informado. Entonces, la verdad es que la mejor manera que hemos encontrado para eso es que vos puedas registrar este número que aparece ahora en pantalla y que definitivamente te permite a vos formar parte de una lista de difusión. Por eso es importante que vos agendes este número y una vez que lo agendes, mirá que es muy importante que lo agendes, porque si no lo agendás no funciona la mecánica. Agendás el número y mandás un hola, un qué tal, cómo están, Dios los bendiga, etcétera, etcétera, lo que vos quieras. Y entonces podemos integrarte a la base de datos para enviarte la información de lo que ocurre semana tras semana en esta hermosa familia que formamos. Y es muy importante porque de esa manera podemos ir
mostrándote lo que va pasando. Y como somos parte de una familia, siempre es lindo estar enterados de lo que ocurre, de lo que pasa en casa, ¿no? Y el otro número de teléfono que ahora está apareciendo en pantalla es el número de la red de contención, que es el número al que vos podés llamar frente a cualquier situación de dificultad por la que estés atravesando. Sabés que siempre te animamos a que nunca pases por ninguna dificultad en soledad. Así que este es un número que te sirve a vos, pero además te sirve para compartirlo con otras personas que vos sepas que por ahí están recibiendo, pasando por alguna situación de necesidad y definitivamente pueden acercarse a nosotros a través de este número. Quiero contarte que las personas a las que se derivan esos llamados son personas que han recibido formación y capacitación para dar como primeros auxilios en lo que tiene que ver con dificultades emocionales, psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es bueno que tengas en cuenta este número. La otra cosa importante que queremos compartirte es que estamos prendiéndonos en el programa que la organización Luis Palau está armando para el 21 de noviembre, sábado 21 de noviembre, a partir de las 22, hay todo un programa pensado para que vos puedas incluir a tus amigos que aún no comparten o no conocen de la fe en Jesucristo y que queremos animarte a que te sumes. Así que te animamos también a que vayas pensando quiénes son los amigos a los que les podés pasar la información, de qué manera podés conectar a algunos. Es importante que vayas pensando en un listado de personas a las que vos puedas conectarte e invitarlos a participar. Te repito, sábado 21 de noviembre a partir de las 22 horas. Y por último, recordarte, no te olvides de esto porque queremos ser cientos, si es posible, en la conexión de YouTube. Vamos a estar teniendo 2 actividades en vivo para ordenar a nuestros queridos Olicio Martínez y Leni Argüelles. Estamos ordenándolos como pastores en este tiempo tan especial y eso va a ocurrir el domingo 29 de noviembre y el domingo 6 de diciembre. A partir de las 20 horas hay conexión con una transmisión en YouTube y queremos animarte a que formes parte de eso, a que no te pierdas esto que para nosotros es una celebración de crecimiento en el liderazgo, de respaldar el ministerio y reconocer el ministerio de estos 2 hombres preciosos. Ya lo hicimos a principio de año con el ministerio de Elba y ahora lo estamos haciendo con el ministerio de Olicio y de Leni. Así que te animamos a que te prendas y que lo agendes y que ese día te animes a hacer doble turno. A las 11 de la mañana nuestro servicio tradicional estrenando en YouTube y a las 20 la ordenación de Olicio primeramente el 29 de noviembre y de Leni el 6 de diciembre. Así que por favor, estate en contacto, no te pierdas nada de lo que pasa en Buenas Nuevas. Y ahora queremos dedicar este tiempo para traer nuestros diezmos y ofrenda. Como siempre te decimos, la forma que tenemos para participar es a través de la página web de la iglesia. Allí vas a encontrar un banner donde dice diezmos y ofrendas y ahí vas a tener las distintas opciones que tenés para poder hacer efectivo tu diezmo o tu ofrenda. Lo puedes hacer a través de Mercado Pago, a través de una transferencia o incluso si sos de afuera de nuestro país, puedes usar la cuenta de PayPal. Así que como verás es muy sencillo y en la forma que a vos te sea más fácil, no queremos que vos te pierdas de la bendición. Allí en Proverbios dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado. Así que rogamos a Dios en este tiempo que ponga en nosotros un alma y un espíritu, un corazón generoso, que estemos sensibles a las necesidades de otros para poder estar dispuestos a saciar también, sabiendo que Dios es más que fiel con nosotros. Y podemos contar de infinidad de testimonios en este tiempo, a lo largo de todo este año, de los milagros y las provisiones que Dios ha hecho. La verdad que estamos súper agradecidos a Dios y confiando plenamente que Él tiene muchísimo más para nosotros como pueblo, como iglesia, y confiamos en Él. Así que, ¿qué te parece si oramos en este momento? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este día, por este tiempo.
en que podemos venir y traer nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias por ese privilegio que tenemos. Señor, gracias porque lo podemos hacer con alegría, Señor, sabiendo que traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que puedan ser utilizados, Señor, en la extensión de tu reino. Señor, bendícelos, multiplícalos, Señor, y que nada falte, Señor, a ninguno de tus hijos, Señor, y no solamente que nada falte, sino que sobreabunde para que podamos ser de bendición a otros, Señor, que podamos experimentar el hecho de poder ser de bendición, que es para lo que vos nos llamaste. Señor, bendecimos estos diezmos y estas ofrendas. En tu hermoso nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cómo andamos en este domingo para bendecir al Señor y estar juntos de esta manera que tenemos que participar en este tiempo? Pero realmente es increíble cómo a pesar de las distancias, a pesar que no estamos juntos, a pesar de todas las dificultades, uno, aunque nos miramos y nos veamos por YouTube, nos sentimos conectados, nos conectamos con el chat y estamos ahí corazón con los demás. Y hablando de corazón, en esta mañana para la administración le había preguntado al Señor qué era lo que quería que estemos orando en esta mañana. Y lo que sentí que era la respuesta de Dios era tener un corazón enseñable. ¿Y qué es un corazón enseñable? Es un corazón que conserve la capacidad de aprender. Y hay un pasaje muy interesante en Ezequiel 36 que dice 25 y 26 y 27, que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Acá habla dos tipos de corazón: un corazón terco y duro y un corazón tierno y receptivo. ¿Qué nos hace endurecer el corazón? ¿Qué nos hace poner el corazón terco? Justamente estaba hablando hoy con una persona y decía que la manera en que nosotros decodificamos los mensajes que los otros nos dan o de la manera en que lo dicen hace que nosotros pongamos un corazón receptivo o un corazón terco. Pareciera que ahora con el tema de los modos, el modo pausa, como está en toda la tecnología, ¿no es cierto?, tenemos un modo receptivo y un modo terco, ¿no? Entonces, tenemos que poder limpiarnos de la manera en que nosotros decodificamos los mensajes y la manera en que el otro nos dice. Y en Efesios dice que tenemos que ser renovados espiritualmente en nuestra manera de juzgar. Según como nosotros decodificamos, es como estamos juzgando las situaciones. Entonces, muchas veces tenemos problemas en las relaciones interpersonales, tenemos problemas en las relaciones familiares, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con quien sea, porque lo que el otro dice nosotros lo decodificamos de una manera que nos endurece el corazón, nos pone tensos, nos pone duros, nos pone tercos, en lugar de darnos un corazón tierno y receptivo. Cuando nos ponemos el corazón terco y duro, no estamos abiertos a poder ser transformados y poder ser modificados y evaluar qué es lo que el otro me está diciendo, de qué manera me lo dice y si verdaderamente tiene razón o no tiene razón, ¿no es cierto? Entonces, este corazón tiene que ser transformado permanentemente y tiene que ser un corazón tierno y receptivo al otro y también al Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros endurecemos el corazón y no queremos cambiar ciertas cosas, estamos endureciendo el corazón también al Espíritu de Dios y no nos estamos poniendo receptivos. Y si usted abre su corazón verdaderamente y tiene un corazón tierno y receptivo, el Espíritu Santo le va a estar hablando y le va a estar guiando y le va a estar indicando cuál es la verdad y qué cosas en su manera de pensar y en su manera de sentir tienen que ser transformadas. Entonces quiero que todos necesitamos poder
liberar ese corazón terco y de piedra y ese espíritu tenso y tener un espíritu agradable, un espíritu abierto al Espíritu de Dios y un corazón tierno y receptivo. Ese conjunto es lo que nos abre a que Dios haga en su vida y en la mía milagros, señales y maravillas. Así que le invito a orar en esta mañana para poder traer, sobre todo, esta manera que muchas veces decodificamos distorsionadamente lo que el otro nos dice y nos ponemos a la defensiva para poder tener una actitud abierta, un corazón receptivo a que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, a través de los otros, a través de lo que nos quiere revelar a nuestra persona. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos traer estas circunstancias que muchas veces endurecen nuestro corazón y nos ponen duros y nos hacen defendernos en las relaciones interpersonales en lugar de tener una escucha abierta y tener capacidad de poder cuestionar, ser autocríticos con lo que el otro nos dice y poder ser transformados y que nuestro corazón tierno y receptivo pueda transformarse en la manera de conducirse, en la manera de actuar, en el carácter, a través de ser moldeados, Señor, los unos con los otros y a través de tu palabra. Que verdaderamente podamos dejar ese corazón terco en la cruz y podamos recibir de parte de Dios ese corazón tierno y receptivo y ese espíritu fluido a través del cual el Espíritu Santo se exprese en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor los bendiga. Entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. Pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas
fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, 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 aleluya. Sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente celebrando culto a Él y en este momento también con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tenga para nosotros en esta mañana. Quiero invitarle a que esté con una actitud abierta delante del Señor, sabiendo que en su fidelidad Él nos estará hablando y ministrando a nuestras vidas, en primer lugar a mi propia vida. La palabra para este día es una vida con sentido. Una de las tantas cosas que la pandemia ha traído en este tiempo es confrontarnos con el valor de la vida y el sentido, el para qué de la vida. Nos hemos dado cuenta, algo que no, por supuesto no es ninguna novedad, pero sí que se ha mostrado en toda su realidad, que la vida es algo efímero y quizás por eso sumamente valioso. En nuestro trajinar diario solemos vivir sin prestarle atención a esta verdad ineludible, pero justamente ahora y a través de este valle de sombra de muerte que estamos atravesando, esto ha adquirido un sentido muy especial, porque de repente vimos que la muerte se nos venía encima y como decíamos la vez pasada, nos pasamos contando enfermos y muertos. Todo esto nos lleva y ha llevado a la humanidad también en este tiempo a revalorizar la vida. Pero la vida no solo como existencia, sino la vida como una existencia que tiene sentido. Y esa es la gran diferencia de la vida humana. No es solamente sobrevivir, existir, sino que esa existencia tenga sentido, el para qué vivimos. Muchos desperdician, de hecho, su vida sin sentido, simplemente existiendo. Pero hay otros que, y seguro que usted está en esa situación, al igual que yo, que no queremos que la vida pase así, sino que creemos que en verdad hay un sentido y en la medida en que nos movamos en esa dirección, podremos vivir una vida plena que merezca ser vivida. Dice el famoso autor cristiano y pastor Rick Warren, hablando justamente en su libro famoso Una vida con propósito, que muchos confunden éxito con propósito. Se esfuerzan por tener éxito en los negocios, en sus logros, en sus recursos, pero luego no saben para qué. ¿No es cierto? Son personas exitosas, pero que no tienen un sentido en la vida más que el éxito por el éxito mismo. Recordamos la historia de esa mujer multimillonaria que terminó sola los últimos días de su vida y en su testamento concluyó donando todas sus riquezas a su perra, que era la mascota. Tanto esfuerzo para nada. Lo que habrá luchado, esforzado, trabajado, y al fin y al cabo todo terminó en las manos de su mascota. Una vida sin sentido.
También tenemos otros extremos, aquellos que no tienen absolutamente nada, que su vida es un collar de desgracias y piensa que su destino final es ese, es un destino fatal, una visión fatalista, mirando su propia realidad sin sentido. Su para qué es esperar la muerte cuanto antes, y algunos optan por una muerte en cómodas cuotas a través de alguna adicción, ¿no es cierto?, que aunque los mantiene respirando, los mantiene como muertos vivos. Pero hay una buena noticia, ya sea que estemos con expectativas, ya sea que la expectativa de algunos no sea más que esperar la muerte, ya sea que otros vivan corriendo sin sentido o simplemente vivamos sin propósito, hay una buena noticia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué interesante que la Escritura muestra que este es el propósito de Dios. No vino para hacernos religiosos, vino para darnos vida. Y dice allí vida en abundancia, lo cual no es lo mismo que abundancia en la vida. Por cierto que no rechazamos la abundancia en la vida, pero lo que Jesús vino a prometer es una vida en abundancia, una vida plena, una vida que merezca ser vivida. Diríamos, de acuerdo a la palabra que queremos compartir y estamos compartiendo en esta mañana, una vida con sentido, una vida con propósito. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer. Yo quiero invitarte a que leamos un texto en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Josué, en el capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y luego el versículo 14. Josué fue uno de los líderes destacados del pueblo del Señor en el momento en que el pueblo tuvo que tomar la tierra que Dios le había prometido. El liderazgo de Josué fue muy importante, porque fue aquel, junto con Caleb, que se animaron a tomar posesión de las promesas que Dios había dado. El pueblo saliendo ya del desierto, llegando a la tierra prometida y conquistando cada lugar. Este capítulo tiene que ver con el final de la historia de Josué, con el final de este valeroso varón de Dios, toda una vida consagrada, puesta al servicio del prójimo, al servicio del pueblo de Dios, al servicio de Dios. Y queremos leer esta etapa final de su vida porque de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas que nos van a servir como plataforma para hablar de esta vida con sentido. Dice allí en el capítulo 23 de Josué: mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz, o sea, ya habían conquistado gran parte de la tierra, que Dios le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, ya al final de sus días, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo, los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes. Pues Él, hablando de Dios, peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo, como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones, las que faltaban conquistar, de estas tierras, y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Aclaro, había conquistado mucho, todavía quedaban cosas por conquistar.
Por mi parte, dice Josué, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Para mí esta es una de las declaraciones más, preciosas de lo que es una vida al final de sus días, una vida vivida con propósitos. Dice allí en Efesios 1:11, y enseguida volvemos al tema de Josué, que por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Cuando hablamos de una vida con propósito, estamos hablando de este proyecto de Dios, este propósito de Jesús, que nos eligió, nos escogió, nos metió en su pueblo desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que habíamos prometido. Sobre esta verdad del proyecto de Dios, del propósito de Dios a través de Jesucristo, de la posibilidad que Dios nos da por Jesucristo de tener una vida plena, en abundancia, con sentido. Sobre esa base queremos volver al tema de Josué. Allí en el versículo 3. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Primera cosa que queremos subrayar, ver el pasado a través de la fe. Ver el pasado con los ojos de tratar de ver el propósito de Dios. No siempre miramos el pasado de esta manera. Todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, los hitos de la vida, cuáles han sido, entendemos y sabemos, y quizás es la realidad de muchísima gente, que cuando mira para el pasado ven sus desgracias, ven las situaciones difíciles que les tocó vivir, ven situaciones de limitación, algunos han sufrido hasta en carne propia, abusos, hogares disfuncionales, miles de situaciones que cuando miramos para atrás vemos obstáculos, desgracias, situaciones difíciles, conflictivas. Ahora, ¿qué significa desde hoy mirar hacia atrás? Es poder entender y comprender que allí también estaba Dios. No, por supuesto, aplaudiendo esa desgracia, no, mucho menos enviando esas situaciones, pero de allí es de donde Dios nos ha sacado. De allí es donde Él nos ha redimido. Y el hecho que estemos hoy dando testimonio de esto, o que estés allí escuchando esta palabra donde quiera que te encuentres, en cualquier rincón del mundo, si esta palabra está llegando a tu vida, hay un presente, y en este presente Dios te está hablando y te está diciendo, mira, en aquel pasado yo estuve, y porque estuve en aquel pasado, te he traído hasta este presente hoy. En mirar entonces hacia atrás, viendo desde dónde Dios nos ha sacado, teniendo la capacidad de ver allí el propósito de Dios y que hoy Dios, sin poder nosotros cambiar esa historia, sin embargo sí podemos, Dios nos da la posibilidad en Él de cambiar las consecuencias de esa historia, porque muchas veces vidas heridas, Dios nos da el poder, la gracia para poder perdonar, para poder sanar el corazón, para poder curar las heridas del alma. Así que por más negativo que sea ese pasado, la gracia de Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, comienza desde ese pasado, sanándonos, restaurándonos, bendiciéndonos en el presente para que veamos con ojos distintos ese pasado. No es la desgracia
la que va a condicionar nuestra vida, sino lo que Dios es capaz de hacer, y Dios es capaz de todo, de hacer aún con esa desgracia. Mucho más aquellos que no han pasado por este tipo de situaciones. Así que cuando Josué miraba hacia atrás, le decía, miren lo que el Señor ha hecho con todos, pues Él peleó las batallas por ustedes. A veces aún nosotros sin darnos cuenta, Dios ha estado peleando a favor nuestro. Y repito, el hecho de que hoy estemos acá, de que hoy estemos escuchando la palabra de Dios, de que hoy podamos ser testigos de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, o si es la primera vez que escuchas la palabra, el hecho de que Dios te haya traído y confrontado con esta palabra es porque Dios quiere hacer algo y ha estado haciendo algo en el pasado. Mirar hacia atrás y verlo con los ojos de la fe, no con los ojos meramente humanos, porque a veces lo que podemos ver humanamente hacia atrás, y no es que estemos equivocados, miramos hacia atrás y podemos ver cosas desagradables. Pero cuando los miramos a través de la fe, decimos, el Señor, aún en esas cosas desagradables, me ha sacado y me ha traído hasta acá y me da una nueva posibilidad. Y si aquellas cosas me han lastimado o me han herido o han dejado marcas en mi vida, Dios me da el poder y su gracia para perdonar, para restaurar y para tener de aquí en adelante una vida verdaderamente con propósito. La segunda cosa que vemos en el relato de Josué es ver el presente como una oportunidad para conquistar. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras, decía Josué, y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Hay una palabra de Dios, hay promesa de Dios, y entonces, tomados de esa palabra, tomados de esa promesa, tomados de esta promesa de que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, tomado de cada cosa que Dios nos ha hablado, queremos vivir este presente con sentido, no dejarnos llevar por la marea de la vida, sino pararnos en el presente, sabiendo que somos parte de un propósito divino y que Dios en su gracia y su poder nos da la posibilidad de vivir una vida donde vamos conquistando aquellas cosas que Dios quiere darnos, donde vamos atrapando esas bendiciones del Señor, eso que el Señor pone delante nuestro, y donde hay obstáculos, ser capaces de enfrentarlos sabiendo que en Dios tenemos victoria. Nadie puede decir que lo ha alcanzado todo, por supuesto que no. Pablo mismo decía, yo no lo he alcanzado todo, aún sigo esforzándome. Quizás has alcanzado algo en la esfera material, pero te falta en la esfera familiar o espiritual. Quizás has alcanzado algo en tu esfera espiritual, en tu relación con Dios, pero aún quedan cosas en tu familia por hacer, o aún cosas en tu esfera material por lograr. Quizás has alcanzado cosas en tu familia, pero hay situaciones espirituales que aún no tienes allí sin resolver, y aún situaciones financieras, materiales que te faltan resolver. Sea lo que fuere, por supuesto que siempre hay cosas por alcanzar en la vida, pero mirarlos con los ojos de fe, en una vida con propósito, es mirar el pasado con esos ojos y también ver el presente como una oportunidad que Dios nos da para conquistar el presente, para ser bendecido de Dios en este presente, para gobernar estas situaciones en el nombre del Señor. Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros, y este presente no puede ser llevado por los vientos de la casualidad, sino que vos y yo tenemos que pararnos de tal manera de saber que pertenecemos a este propósito divino y que por lo tanto Dios tiene algo para hacer con nosotros hoy. Y aquello que aún te falta, aquello que tienes aún por delante, no importa la edad que tengas, no importa la situación en la que estés,
No importa tu condición social, intelectual, económica, las promesas y los propósitos de Dios no dependen absolutamente de nada de eso. Depende de lo que Dios se ha propuesto. Y Dios tiene los mejores propósitos para nuestras vidas. Segundo, entonces, ver el presente como una oportunidad. Y tercero, ver el futuro de acuerdo a las promesas del Señor. Ustedes bien saben, decía allí el texto, verso 14, que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Leíamos hace poco Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir entonces mirando hacia el futuro, no como algo incierto. Humanamente, claro que es incierto. No sabemos de nosotros qué va a pasar en el próximo segundo. Recordamos en estos días, ¿no es cierto?, cuando empezábamos este año, un montón de proyectos, ideas. De repente se acabó todo. ¿Quién soñaba con eso? ¿Quién pensaba con esto? ¿Quién planificó esto? Absolutamente nadie. Ninguno de los más de 7.000 millones de habitantes del mundo pensó en esto. Y vino. No está en nuestras manos. Pero lo que sí es cierto, que en Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios te ha hablado, el propósito de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, tu familia, Dios lo va a cumplir. Por eso Josué deja este legado, hablando a su pueblo, dice, yo ya hasta aquí llegué, pero yo lo que les puedo compartir, quedan tierras por conquistar todavía, son parte de la promesa de Dios. Y frente a esas cosas que quedan por conquistar, frente a esos logros que quedan por alcanzar, decía Josué, lo que yo les puedo decir de mi experiencia de vida con Dios es que ninguna de las promesas de Dios han dejado de cumplirse, absolutamente ninguna de ellas. Así que es acá donde nos paramos, en una vida que tiene sentido, que no va a tontas y a locas, sino una vida que sabe que está en Dios y que por lo tanto nuestra existencia en las manos de Dios nos asegura no solo que Dios va con nosotros, sino que aquellas palabras que Dios ha dado. Si Dios ha hablado algo a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu ministerio, si Dios te está hablando aún en esta mañana, créele a Dios. Porque tal como dice su palabra, ni una sola de sus promesas ha dejado de cumplirse. Mira, si algo de lo que Dios te ha prometido no se cumple, tendríamos que volver a escribir la Biblia y agregarle un versículo más. Ninguna de las promesas de Dios ha dejado de cumplirse, excepto a fulano de tal, que Dios le falló. Pero creo que no va a ser necesario esto. Una vida con sentido. Romanos 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Decía Pablo, para mí la vida, el vivir, es Cristo. Y el morir es ganancia. Dice, no sé qué hacer. Yo te diría y le diría a Pablo, no te preocupes, ¿qué hacer? Dios ya se va a encargar de poner fin a los días cuando llegue el momento. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entendemos la vida dentro de este gran proyecto divino. Estos días hablé con el hijo del pastor Zacarías. Para quienes no saben de qué estamos hablando, el pastor Zacarías, un pastor amigo de nuestra congregación, gran siervo del Señor, que hemos compartido muchísimos años de ministerio. Hace ya 2 meses y medio que está enfermo con COVID. Estuvo muy grave.
grave, grave, grave. Tal es así que nosotros desde nuestra perspectiva humana no teníamos ninguna esperanza de vida. Estuvo más de 2 meses en terapia intensiva con coma inducido, o sea, como un muerto, respirando por los aparatos nada más. Pero Dios, que es fiel y que quiso darle vida, ha puesto su mano de sanidad sobre él y ya le han desconectado los aparatos y en esta semana lo han pasado a una sala común. Ya está respirando por su propia cuenta. Resulta que el hijo me manda una pequeña grabación con un testimonio. Yo le preguntaba como todos los días, literal todos los días, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo está Zacarías? Y me dice, ayer hablé, pude hablar con papá. Y estaba algo despierto. Y cuando me vio, lo primero que me dijo fue, se cumplió lo que Dios dijo. Se cumplió lo que Dios dijo. No había ni saludado al hijo. El hijo inclusive le pregunta si se daba cuenta dónde estaba, que había estado en otro piso, etc. No, absolutamente, está recién despertándose de todo esto. Sin embargo, su primera expresión, mire que habría cosas para decir después de despertarse de 2 meses y medio. Su primera expresión fue, se cumplió lo que Dios dijo. Cuando el hijo le dice, ¿qué es lo que Dios dijo? Él le menciona, dice, la profecía. El hijo empezó a pensar y tratar de recordar algo y recordó que hacía alrededor de 2 años había venido a ministrar a alguien a su iglesia con un don profético y había profetizado concretamente sobre Zacarías y le había dicho que aún Dios tenía muchos años para su vida y fuerza para su ministerio y que Dios le daba largos años de vida. Esa palabra quedó sembrada en ese corazón. Y aún en su estado de inconsciencia, aún en un estado que desconocemos nosotros, cómo se vive en esos comas inducidos, sin embargo, esa palabra de Dios seguía trabajando dentro de él, de tal manera que cuando se despierta, lo primero que dice, se cumplió lo que Dios dijo. Eso es Dios. Y cuando hablamos de que Dios cumple su palabra, estamos hablando justamente de esto, de lo que Dios es capaz de hacer. Y que cuando Dios nos dice algo en su palabra, entonces Dios tiene un compromiso con esa palabra. Dios cumple. Y es lo que decía siempre Josué en este capítulo 23. Todas las promesas el Señor las ha cumplido. Vivir entonces con este sentido de trascendencia, de saber que Dios está, de que Él nos habla, de que su palabra es poderosa. Y como dice también su palabra, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo. Dios está obrando. Dios sigue obrando. Por eso cuando miramos hacia atrás y vemos y reconocemos la obra del Señor, cuando escuchamos testimonios como el que acabo de compartir, de ver cómo esa palabra de Dios se cumple y cómo esa palabra trabaja en nosotros, y te animamos y me animo a aferrarnos a las palabras del Señor, entonces entendemos
que hay una manera diferente de vivir, que hay una manera que vale la pena vivirlo, de saber que nuestra vida tiene trascendencia, tiene un sentido, y en ese sentido, en ese futuro, trascendemos a otros. Que si bien nuestra existencia se acabará hoy, mañana, pasado, cuando fuere, más allá de nuestra existencia, cuando vivimos en Dios, cuando entendemos que hay un futuro en Dios, nuestra propia vida trasciende y tiene sentido. Cuando estamos parados en Jesús, podemos saber esto. Y esto entonces nos sirve no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a los que nos rodean. Y el desafío entonces es vivir este estilo de vida. Qué vida tan pobre, tan pequeña, aquella que solo está para comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir. ¿Eso es vida? O aún haciendo eso podemos encontrar un sentido y entonces saber que nuestras acciones, nuestras palabras, y no tenemos que ser ni grandes predicadores, ni tener grandes ONG de beneficencia, sino en nuestro accionar diario, cuando lo vivimos en Cristo, cuando compartimos una palabra, cuando damos un testimonio, cuando tomamos una decisión en Dios, cuando corregimos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tratamos de llevar nuestra familia, aún con nuestras limitaciones, dentro de los parámetros que Dios da, cuando tratamos aún en nuestra debilidad de vivir ese amor que Dios ha compartido con nosotros, la vida cambia y entonces sabemos que teníamos una razón para vivir. Estos días estuve leyendo una Biblia que perteneció a mi padre. La encontré en una caja, como suele ocurrir muchas veces con estas cosas de casualidad, revolviendo algunas cosas que teníamos por allí. Y la Biblia dice, la tapa, mejor dicho en la contratapa, está escrito de puño y letra de mi padre. Dice, el día 23 de diciembre de 1951, por mi fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, enterré mi vieja vida en el bautismo. Y luego hay otra escritura que dice, el día 17 de septiembre del año 1952, el Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia, me bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mi padre fue una persona común y corriente. Mi padre quedó huérfano a los 3 años. Su padre, mi abuelo, murió por insolación, por efecto del sol, cortando quebrachos en el monte en Santiago del Estero. Era otro tiempo, era la época en que los pobres trabajaban y no vivían de planes. Miro hacia atrás y veo que Dios estaba allí obrando a mi favor. Y fue a través de la decisión de fe de mi padre y de encontrarse con Jesucristo que no solamente cambió su vida, sino que afectó a mi familia. Y esa decisión, escrita en esa Biblia, me afecta a mí también, y afecta a mis hijos, y a mis nietos. Tendría que decir algo muy similar de la experiencia de vida en Dios de mi propia esposa, a través de sus padres, de sus abuelos, y seguramente de muchos de los que me están escuchando, viendo en este momento. Miramos hacia atrás y vemos que hubo un propósito de Dios. Y esas vidas comunes y corrientes, la mayoría de ustedes que me escuchan ni han conocido a mi padre ni saben de quién le estoy hablando.
Pero esa vida trascendió a partir de sus decisiones, porque en Cristo esa vida tuvo un sentido. Ya hace 20 años que mi padre no está, pero trasciende su existencia a través de lo que Dios está haciendo. Cuando entendemos esto, nos vemos entonces como un eslabón en esa cadena del proyecto y del propósito de Dios. ¿Sabes? Quizás vos sos parte de un eslabón, eres un eslabón, parte de esta cadena. Quizás tus padres, tus abuelos te han transmitido, te han dado esta fe, le han dado sentido a tu vida y ellos trascienden, no están hoy físicamente, pero están presentes a través de lo que hicieron. O quizás te toca a vos ser el primer eslabón de una cadena que viene por delante. Pero no importa, sea que seamos parte de una cadena de trascendencia, o sea que estés empezando en este mismo día, qué bueno es entender que nuestra vida tiene sentido y puede tener trascendencia en las decisiones que tomamos. Yo quiero invitarte a que puedas vivir de esta manera. Usa tus dones, tus recursos, tus capacidades para honrar a Dios. Entonces tu vida tendrá sentido. No habrás vivido en vano. Comparte, ayuda, testifica. Lo que hacemos en el Señor nunca es en vano. Te desafío a vivir una vida plena, pero te desafío en especial en este momento a que vivas esa vida conscientemente, sabiendo que Dios te ha traído a este mundo, que Dios te ha dado la existencia, para que esa existencia no se agote el día de tu muerte, sino que esa existencia, que terminará como existencia el último día de tu vida, sin embargo, continuará en otros, porque lo has vivido en Cristo. Y lo que has hecho en Cristo, las decisiones que has tomado, las cosas que has hecho en su nombre, trascenderán tu propia existencia. Una vida con sentido. Y este es un buen momento para tomar decisiones sobre nuestra vida. Si todo lo que haces tiene que ver con tu presente, si todo tu esfuerzo y tu energía está gastado en ver cuánto más tienes, cuánto puedes lograr o simplemente cómo sobrevivir a un montón de desgracias, si eso es tu vida, estás perdiendo tu vida. Pero hay otra manera de vivir. Por supuesto, esforzándonos, trabajando y deseando siempre lo mejor. Pero hay algo más que eso. Y es vivir vidas que trasciendan, vidas que afecten a otros, vidas que en verdad tengan un propósito. Y yo quiero desafiarte a que vivas este estilo de vida y esta calidad de vida que Dios te da la posibilidad de vivir. Pensá en esto, orá sobre esto y deja que Dios te hable y te desafíe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás.
Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las almas. En las aguas uniste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Damos gracias al Señor por el culto de esta mañana. Sabemos que el Señor se ha deleitado con nuestro corazón, alabándole, honrando su nombre. Y también sabemos y esperamos que Dios nos haya hablado en este día. Esperamos una semana de bendiciones. Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu vida. Queremos invitarte a dejar tu comentario. Tu opinión será un aporte muy significativo para seguir disfrutando de la vida de interacción de la Iglesia. Será muy valioso mantener el contacto con los hermanos y hermanas de nuestra congregación.
y también con todos aquellos que hagan conexión a través de este medio. Seguimos conectados. Que la paz de Dios sea con tu vida.